Hoy quiero hablar de algo que he encontrado a la hora de formar personas que quieren entrar en la industria del conocimiento en Internet, que quieren vender mentorías, que quieren vender infoproductos. Yo les ayudo a estas personas a diseñar las estrategias, pero soy un apasionado por descubrir y entender qué es lo que diferencia a las personas que de verdad tienen éxito, no solamente en el tema del emprendimiento digital, sino en cualquier cosa que uno se plantee en la vida, qué es lo que marca la diferencia entre los que tienen éxito y los que no. Y eso me lleva siempre a estar analizando y investigando qué es lo que pasa con mis alumnos, con mis mentorados, para entender por qué algunos brillan hoy y por qué hay otros que por más de que han pasado por excelentes formaciones, pues no han llegado a los niveles de resultado o probablemente ni siquiera intentaron implementar las cosas. Y uno de esos elementos que he encontrado que es de los mayores bloqueos es un miedo casi que irracional que surge en las personas cuando tienen que enfrentarse a empezar a producir contenido, cuando tienen que enfrentarse a empezar a hablarle a una cámara, así como lo estoy haciendo yo en este momento, cuando tienen que empezar a enseñar lo que se supone que saben, cuando tienen que hacer un reel o un video de YouTube enseñando en lo que tienen experiencia, o cuando tienen que hacer un anuncio y grabar ese anuncio para invitar a otras personas para que se registren a un evento digital. En fin, esa parte de la exposición a las redes y el salir en cámara es uno de los elementos que más bloqueos veo que causa dentro de las personas que quieren emprender en Internet. Y eso es lo que quiero abordar en esta pequeña charla que vamos a tener. Quiero analizar cuáles son las causas que hacen que las personas se bloqueen a la hora de empezar a producir contenido, a la hora de empezar a grabar, a la hora de empezar a producir reels, lo que sea, y luego plantear algunas estrategias de qué podemos hacer o qué puedes hacer en caso de que tú te encuentres en esa situación para salir de ese bloqueo en el que te puedes encontrar. Porque una vez se supera ese bloqueo, definitivamente explotan las cosas y todo empieza a moverse hacia adelante. Vamos a hablar entonces de este tema, de cómo perder el miedo a empezar a producir contenido. Lo primero que encuentro es que ese miedo es casi que irracional, es un miedo que pareciera que la gente le tiene tanto miedo a esto como a la muerte. Y después de investigar y analizar un poco en temas de psicología, me di cuenta que sí, es que el miedo es parecido a la muerte, pero no porque vayas a morir físicamente, sino porque el ego de las personas, la personalidad que ya tienen, se siente amenazado, siente que va a morir, siente que lo que va a hacer es una transformación muy radical, siente que es una transformación muy poderosa o es una exposición mucho más allá de las cosas que antes ha hecho. Entonces, en realidad se causa una parálisis en las personas tan fuerte como la parálisis que puede llegar a causar el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el ego está sintiendo que va a morir, porque va a tener que hacer una transformación y va a tener que convertirse prácticamente en otra persona. Por eso es tan poderoso este miedo de salir a producir y de salir a exponerse en redes sociales. Pero aquí no quiero dejarlo así, quiero exponer otros motivos, otras cosas que causan esa parálisis. Por un lado está el miedo al juicio. Nosotros los seres humanos somos seres sociales, estamos creados y nuestro cerebro está cableado para la aceptación social. Queremos ser aceptados socialmente. Cuando vamos a hacer algo tan diferente, tan radical como salir a producir contenido, inmediatamente aparece un temor de qué van a decir las personas que están a mi alrededor, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis colegas. Y ojo que mis colegas es uno de los aspectos que siento que las personas más se frenan. ¿Qué van a decir? Ah, ¿y este ahora qué se cree? ¿Y este ahora por qué está enseñando esto? ¿Quién es él para enseñar? Esas ideas que probablemente la gente ni siquiera se va a dar cuenta o no van a tener absolutamente ninguna opinión, están metidas en la cabeza de las personas que tienen que empezar a producir contenido por primera vez. Y ese temor a la aceptación social lleva a la parálisis. ¿Por qué? Porque es que una persona que no sea aceptada socialmente, pues es relegada o es excluida de la sociedad. Por eso este miedo es tan paralizante. Es una situación que de verdad hace sentir a las personas, aunque no sea real, porque nuestro cerebro lo amplía todo,
aunque no sea real, hace sentir a las personas que van a dejar de ser aceptados en su sociedad, que mucha gente los va a criticar. Ese es el primer elemento, ese miedo al juicio y a la crítica social que te hace sentir que vas a ser excluido. El segundo elemento muy frecuente es algo que se llama el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es una sensación de no ser adecuado. A pesar de tener evidencias suficientes, de tener un conocimiento, de tener la capacidad de ayudar a alguien, aparece y llega a tu cabeza una voz que te dice, oye, se van a dar cuenta que eres un fraude, se van a dar cuenta que eres un impostor, se van a dar cuenta que tú no eres tan bueno como dices. Eso es algo también que ocurre, es natural, pero hay que enfrentarlo y tienes que basarte en las evidencias. Aquí toca ser muy racional y ver que tú tienes las evidencias, ver que tienes todo el soporte que te permite salir a hablar o que te permite salir a recomendar o dar una opinión en un tema específico. Ese es el segundo elemento que causa la parálisis, el síndrome del impostor. Otro elemento es el perfeccionismo. El perfeccionismo hace que las personas, cuando van a montar su primer contenido, no vayan a publicarlo y se paralicen. ¿Por qué? Porque como se están comparando con lo que hay para ellos, es un estándar de buena calidad de un contenido, probablemente comparándose con un estándar de personas que ya llevan produciendo contenido muchos meses o muchos años, se comparan con eso y cuando ven que su video, su contenido, su foto, lo que sea que estén montando, no está en ese nivel todavía, se paralizan y creen que van a llegar a ese nivel de perfección sin tener que pasar por el proceso de repetir y de repetir y de repetir y de repetir. Así que el querer que sea perfecto el primer video, el querer que tenga la mejor expresión, el querer que tenga la mejor iluminación, la mejor calidad de imagen, que el mensaje sea completamente innovador, hace que las personas se paralicen. ¿Por qué? Porque se comparan con lo que para ellos, para su estándar de perfección es, y obviamente en el primer video van a estar o vas a estar lejos de ese estándar de perfección. El siguiente elemento, el miedo al fracaso. Al final, cuando montamos contenido, la mayoría de personas lo que estamos buscando es obtener algo, sea negocio, sea compartir una idea, sea conseguir cualquier tipo de meta. El contenido es en sí mismo un vehículo para obtener luego unos objetivos comerciales o personales más grandes. Entonces, cuando nos enfrentamos a tener que exponernos en redes sociales, inmediatamente el cerebro empieza a decir, ¿y qué tal que esto falle? ¿Qué tal que no venda? ¿Qué tal que esto sea tiempo perdido? ¿Qué tal que lo que esté haciendo no funcione? ¿Qué tal que esto no le guste a la gente? Y ahí entra la naturaleza del cerebro, porque es que el cerebro no está hecho para hacernos exitosos. El cerebro únicamente está hecho para hacernos sobrevivir. De manera que cuando nos enfrentamos a eso, a exponerse, buscando unas metas mayores, el cerebro prefiere, mejor, entremos en parálisis, porque yo creo que hay muchas probabilidades de fracasar. Así que entra ese miedo al fracaso como otro elemento paralizante. Otro elemento completamente abrumador para muchas personas es el hecho de sentirse vulnerables, de sentir que hay una pérdida de control. Estoy exponiéndome y estoy abriéndome al mundo y voy a hacer o voy a permitir que personas puedan opinar, que a personas no les gusten, que a personas de pronto no estén de acuerdo con lo que yo voy a decir. Y eso va a hacer que sientas que vas a perder el control. Es como si todo el mundo te estuviera mirando. Ahí hay una sensación de creer que todo el mundo te está mirando. Eso se llama el síndrome de spotlight o de luz focal, que tú crees que solamente por publicar un video todo el mundo va a tener tus ojos sobre ti. Y eso no es así, eso no es una realidad. Así que ese elemento de volverse vulnerable y perder un poco el control también hace que la gente se paralice. Ya vimos algunos de los causantes de esa parálisis, pero bueno, no te voy a dejar así. Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes avanzar? ¿Cómo puedes intentar disminuir todos estos causantes de parálisis? Hay un elemento, y el primero que creo que es el más importante, es la exposición gradual. Es decir, entender o dar unos pequeños pasos, empezar a publicar videos de a poquito, empezar a publicar un video cada 2 días, cada 3 días, y empiezas a sentir la experiencia poco a poco. Ten en cuenta también
que hoy en día las redes sociales ya no son redes sociales, son redes de desempeño. Es decir, solamente te van a mostrar cuando tus videos tienen cierto nivel de desarrollo, tienen cierto nivel de viralidad. Así que es muy probable que tus primeros videos no los vaya a ver mucha gente. Por eso mismo tienes que tener en tu cabeza, esto casi no lo va a ver nadie, entonces no debería preocuparte porque si nadie lo va a ver, pues no va a haber quien te juzgue. Pero el primer paso es entender que esto gradualmente se va a ir disminuyendo. Es como cuando estamos superando fobias. Hay técnicas dentro de la psicología para superar fobias que lo que hacen es la exposición gradual a dicha fobia. Así que aquí lo primero es de pronto grabar un saludo, agarrar la cámara y hacer una historia, empezar a hacer paso a paso exposición a la cámara, exposición a las redes, para que se empiece a volver natural y deje de ser algo como tan extraño que nunca has hecho. El segundo elemento es que establezcas metas realistas, que te pongas metas no de seguidores, que te pongas metas que estén bajo tu control. Y lo único que está bajo tu control es el trabajo que tú puedes hacer. Todos quisiéramos volvernos virales en redes sociales, pero no está del todo en nuestro control conseguirlo. Hay un algoritmo que es el que decide qué mostrar y a quién mostrárselo. Así que establece unas metas realistas, un calendario de publicaciones y ciñete para hacerlo. Aquí las metas iniciales deberían ser poder publicar con la consistencia que dijiste que lo ibas a hacer, sea cual sea. Si dijiste que una vez al día, pues entonces una vez al día. Si dijiste que una vez a la semana vas a grabar un video de YouTube, entonces una vez a la semana. Pero no lo dejes con una vez a la semana. Déjalo con una vez a la semana los jueves a las 8 de la mañana, porque así tienes un deadline. Hazlo público. Haz que la gente sepa, que otras personas sepan que tú tienes un compromiso de publicar. Y empieza a cumplir paso a paso con esas metas. En la medida que tú pases varios días cumpliendo las metas, vas a empezar a ver cómo se empieza a volver parte de tu rutina, parte de tu naturalidad. Por eso es súper importante que te pongas metas muy realistas y alejadas de nada que no esté bajo tu control. Es importante que todas las metas estén bajo tu control y eso es únicamente lo que tú puedes hacer, que está en producir, en ponerte metas, en ponerte trabajo y en ejecutarlo. No en cuántas visualizaciones tienes, no en la viralidad que tuvo tu primer reel y muchísimo menos en cuántas personas te están siguiendo. Finalmente, otro elemento que quiero invitarte a que pruebes es que hagas técnicas de rodaje diferentes. Hay dos grandes formas de grabar contenido. Uno es tener tu celular, mirar a la cámara y de acuerdo a un guión que tú tienes, un outline o una tabla de contenidos, hablarle a la cámara y decir lo que vas a decir. Ese tiende a ser muy bueno, se ve más natural en la medida en que tú tengas más práctica. Yo que te recomiendo al principio, que utilices un guión exacto de lo que vas a decir, que lo hagas o lo libretees más bien y luego lo leas en teleprompter. Hay aplicaciones para teléfonos celulares como CapCut que tienen la funcionalidad de teleprompter. De manera que tú no tienes que improvisar, tú no tienes que salir a inventarte nada mientras la cámara está encendida, que es cuando uno tiende a paralizarse. No, tú escribes tu guión, lo pegas en la aplicación o en la funcionalidad, lo pegas en la aplicación o en la funcionalidad de teleprompter de CapCut en tu celular y lo lees como si estuvieras simplemente leyendo un texto. La única diferencia es que vas a tener la cámara encendida. Esas técnicas, empezar a ayudarte, va a empezar a quitarte el miedo. Pero al final, lanzarte a hacerlo y cumplir con compromisos es de verdad lo que va a hacer que se te quite el miedo. Lo único que hace que se te quite el miedo es enfrentarte a él. Ten en cuenta aquí que tienes un miedo similar al de morir. Lo hablé al principio. Pero ahora piensa, y con esto voy cerrando, que es supremamente importante. El objetivo. Piensa en el objetivo. El objetivo no son los videos. El objetivo es el posicionamiento de tu negocio. El objetivo es el posicionamiento de tu marca. El objetivo es proveer para tu familia. El objetivo es aumentar tus ingresos para comprarte la casa que siempre quisiste o para empezar a invertir, lo que sea que tú quieras hacer. Piensa en ese objetivo y haz que ese objetivo sea lo suficientemente grande. ¿Para qué? Para que te dé hambre de conseguirlo y entender que arrancar esos primeros pasos de la producción de contenido es simplemente eso, el arranque. Eso es lo que molesta. Después, cuando lo hagas parte de tu rutina,
todo va a ser muchísimo más fácil. Si te gustó esto, si te interesan estos temas de los bloqueos para emprender, si quieres aprender también de temas de marketing, aquí estoy compartiendo todo el tiempo desde la experiencia, temas de eventos digitales, de cómo vender por internet. Así que si te interesan estos temas, si este video fue útil para ti, por favor dale like, me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que de pronto tú creas que tiene mucho potencial de aparecer o de crecer en internet, de enseñar, de ayudar a muchas personas, pero que todavía esté ahí paralizado o paralizada. Compártele ese video que con seguridad le va a servir para que salga de esa parálisis. Suscríbete ahora al canal y te espero en el próximo video.